Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa, un espacio en el que vamos a poder aprender y divertirnos desde nuestros hogares. Y estamos por iniciar una sesión de historia de quinto grado de la mano de la maestra Cecilia Vargas, a quien recibo con muchísimo gusto. Maestra Ceci, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Jenny? Contenta de que nos acompañes y contenta de estar con ustedes en esta sesión de historia que comenzamos. ¿Ya están listos? Vamos con Ajo Listo y comenzamos. ¡Hola! Vamos a ver el siguiente video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Ahora sí, maestra, ya estamos de regreso y estoy muy emocionada porque por fin comenzaron las clases presenciales para muchas niñas y niños a lo largo de toda la República Mexicana. Y me da todavía más gusto poder seguirlos apoyando aquí a los que vayan a regresar de manera paulatina. Ay, yo también estoy muy emocionada por comenzar un nuevo ciclo escolar y me gustaría darles la bienvenida a todas y todos los alumnos que nos ven desde casa. Estoy segura de que aprenderemos mucho juntos. ¿Y qué vamos a aprender el día de hoy, maestra? Ya estoy muy ansiosa por comenzar a aprender más sobre la historia de nuestro país. En cuarto grado vimos cosas muy interesantes. Ya quiero retomar los temas y analizar lo que estudiaremos en este nuevo ciclo escolar. Vale, tranquila, Jenny, no comas ansias. Antes de entrar completamente en nuestras clases, es necesario que demos un breve recorrido por algunos de los aprendizajes de quinto grado, con la finalidad de tener un panorama general sobre lo que aprenderemos. ¿Cómo, maestra? ¿Algo así como recorrer todos los aprendizajes de este ciclo escolar? Más o menos, Jenny. Estas primeras semanas vamos a introducir de manera muy general a nuestros alumnos y alumnos a los temas que estudiaremos a lo largo de este ciclo escolar, con la finalidad de que retomemos conocimientos previos y que comencemos a interesarnos por algunos de los aspectos sobre la historia de nuestro país y así poder relacionarlo con lo que se aprendió en cuarto de primaria. Suena perfecto, maestra. Es una buena oportunidad para encender motores y comenzar a recordar lo que hemos escuchado y lo que nos han contado sobre la historia de nuestro país. ¡Genial! No olviden que para este curso necesitarán su libro de texto de historia de quinto grado. Este mero, el cual será una herramienta fundamental para nuestro aprendizaje. Así que si ya están listas y listos, vamos a comenzar. Para empezar con nuestro curso de historia de quinto grado, es necesario que recordemos los últimos temas que vieron en cuarto grado. ¿Se acuerdan? Lo último que vimos fue la Revolución de Independencia. Lo recuerdo muy bien porque aquí en nuestro país lo conmemoramos con una gran celebración en el mes de septiembre. Además, en nuestras clases de cuarto tuvimos invitados muy especiales como doña Josefa Ortiz, Raulito se disfrazó de Miguel Hidalgo, también nos visitó José María Morelos y hasta Vicente Guerrero nos concedió una entrevista especial. Fue tan interesante y divertido que, la verdad, difícilmente podría olvidarlo. ¡Ay, qué bien, Jenny! Se ve que aprendiste mucho el ciclo anterior y tienes razón. La noche del 15 de septiembre, cada año conmemoramos el inicio de la Guerra de Independencia, que comenzó en 1810. Y aquí viene la primera gran pregunta, así que piensen muy bien antes de contestar, ¿eh? A ver, ¿recuerdan cómo eran las condiciones de la Nueva España antes de la Revolución de Independencia? Anoten sus respuestas en su cuaderno. ¿Ya lo recordaron?
¿Un segundito más? Veamos el siguiente video para que corroboren sus respuestas. La relación de dependencia y sujeción que el virreinato de la Nueva España mantuvo durante casi 300 años con la corona española comenzó a fracturarse hacia finales del siglo XVIII y principios del XIX. No se trató de un hecho fortuito, ni tampoco inmediato. Fue el resultado de un proceso previo de reflexión individual y colectiva y de la confluencia de una serie de factores que llevaron a este territorio y sus habitantes a nuevas y definitivas transformaciones. Así terminaron 3 siglos de historia virreinal. Es la Nueva España, principios del siglo XIX. El virreinato rebasa los 4 millones de kilómetros cuadrados, más del doble del actual territorio nacional. 90% de los habitantes, un poco más de 6 millones, se ubican en el centro y el sur, y las regiones del norte están casi vacías. La sociedad está compuesta por un variado mosaico racial. Es desigual y jerárquica, y está organizada en torno a sus diferencias. Se mueve con parsimonia bajo la mirada vigilante del poder virreinal y el poder de la Iglesia. Las principales actividades económicas son la minería, el comercio, la agricultura y la ganadería, y alrededor de ellas se han tejido grandes fortunas y fuertes grupos de poder. Los criollos son uno de los grupos raciales mayoritarios, súbditos con prerrogativas, aunque limitados ante los privilegios de los españoles. Por su parte, los indios son vasallos, obligados a pagar tributo y gozan por ley de ciertos derechos. Pero las castas y mestizos son los más desfavorecidos y su número aumenta día a día. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué descontentos comienzan a redibujarse? ¿Qué ideas subrayan los novohispanos sobre su sociedad? ¿Cómo es que las diferencias ancestrales se están revelando como graves ofensas? La Nueva España, parte del vasto y poderoso Imperio Español, formalmente no es una colonia, sino un reino más, y la figura principal de su gobierno es el virrey, representante directo del monarca. Por siglos, los novohispanos más poderosos, con discreción y argucias, han hecho valer esa distinción y han podido fortalecer sus privilegios. Al otro lado del océano, la Casa Borbón, que heredó la corona desde principios del siglo XVIII, plantea estrategias para controlar a sus territorios americanos y obtener de ellos ganancias millonarias. Para conseguirlo, impone reformas que dejan ya sentir sus efectos. Las arcas de la Nueva España se desangran rápidamente ante las exigencias de la corona, urgida por solventar los altísimos gastos de sus guerras con las otras potencias europeas. Y aunque la sociedad novohispana comienza a resentirlo, el ritmo de los días se mantiene al interior de las casas y también en el movimiento intenso de las calles, en las actividades cotidianas, en la vendimia, los espectáculos y las fiestas. La alta sociedad novohispana se preocupa seriamente por la moda y procura no rezagarse con respecto a lo que sucede en Europa. En la segunda mitad del siglo XVIII llega, aunque con algún retraso, el afrancesamiento en los atuendos con ricos brocados y encajes. Los caballeros usan pelucas, símbolo del más refinado estatus, pero 50 años más tarde se vuelven anticuadas. Las damas bajan sus escotes, pero los cubren pudorosamente con gasas y logran una figura acinturada con corsés muy ceñidos. La ropa es cara y muy difícil de lavar. Forma parte de la herencia familiar, junto con las joyas y los objetos personales de fina hechura. Vestirse bien es costoso. Las casonas de los centros urbanos y los cascos de las ricas haciendas requieren de un elevado gasto para su manutención. Amueblar las casas elegantes implica una fortuna. Cortinajes, armarios y biombos, arcones y tapices, juegos de mesa y platería. El alto gasto también incluye a los carruajes y caballos y el mantenimiento de una numerosa servidumbre. No se escatima. Todo lo que se ostenta consolida la posición social.
De las paredes de las casas elegantes penden bellos retratos, símbolos indispensables de buena posición. Los retratos de cuerpo entero, acompañados de grandes textos que destacan la pertenencia del retratado a una familia noble o el sitio que ocupa dentro de una influyente corporación, como la iglesia, la universidad o el consulado de comerciantes, comienzan a ser sustituidos por sobrios y elegantes retratos de medio cuerpo en los que solo el rostro y la actitud hablan del personaje. No es únicamente un cambio en el gusto, es una transformación en la mentalidad. La idea del individuo, la persona con valores propios e intereses particulares, comienza a desplazar la doctrina de la añeja sociedad virreinal. El mundo entero está cambiando. La cultura europea vive la corriente de pensamiento conocida como la Ilustración, basada en una confianza plena en la razón y el conocimiento. Los impresionantes avances de la ciencia la refuerzan y se ha convertido en el criterio que guía a las monarquías absolutistas como la española en la administración de sus territorios. Este signo de modernización y progreso también se hace presente en diferentes ámbitos de la vida novohispana. En la economía, un gran desarrollo minero se viene dando y se empiezan a formar en estos territorios técnicos e ingenieros metalúrgicos actualizados, lo que propicia la apertura del Real Seminario de Minería y se construye para ellos uno de los edificios más modernos de la capital, el Palacio de Minería. En el arte se inaugura en 1785 la Real Academia de las Nobles Artes de San Carlos y comienza a hablarse de innovaciones en la enseñanza de la pintura, la escultura y el grabado. Además, durante el siglo XVIII aparecen las primeras publicaciones periódicas en la Nueva España, como la Gaceta de México y el Mercurio Volante, la primera revista médica del continente americano. Es evidente, la Nueva España comienza a cobrar vida propia. Los tiempos de la Ilustración traen también virreyes ilustrados. Ese fue el caso de don Juan Vicente de Güemes Padilla, segundo conde de Revillagigedo, quien emprende la ardua tarea de ordenar y limpiar la capital de la Nueva España y regular sus actividades cotidianas. Un testigo de la época, el soldado José Gómez, empleado del Palacio Virreinal, relata así en su diario. En su tiempo, por mandato del señor virrey, se quitó que en los corredores de palacio entraran a vender bizcochos o libros u otras cosas que siempre se habían vendido. Se mataron en México más de 20,000 perros callejeros. Se pusieron unos carros para la basura con su campana y se pusieron otros carros para los excrementos de las casas con su campana. En su tiempo, se minó o agujeredó toda la ciudad y se sacaron varios ídolos del tiempo de la gentilidad. En efecto, en el año 1790 se realiza una remodelación de la Plaza Mayor con el fin de emparejarla y hacer atarjeas. Durante estos trabajos aparece el día 13 de agosto la gran escultura mexica que representa a la diosa Coatlicue y meses después, en otro punto cercano, se encuentra la Piedra del Sol. La Coatlicue es llevada al edificio de la universidad para hacerla medir, pesar, dibujar y grabar. Y la Piedra del Sol es orgullosamente adosada, 3 años después, a la parte baja de la torre poniente de la catedral. La aparición de estos monolitos da pie a que Antonio de León y Gama, matemático y astrónomo, publicara el primer libro de arqueología en tierra novohispana. Nueva España comienza a enorgullecerse de su pasado ancestral. Las avenidas, cuidadosamente trazadas y diseñadas para el paseo y la recreación, comienzan a hacerse presentes en la capital del virreinato. En 1775, en tiempo de otro de los virreyes ilustrados, Antonio María de Bucareli, se inaugura el paseo que lleva su nombre. Con ese motivo, un bando refiere: los paseos públicos han sido siempre muy recomendables entre todas las naciones cultas, por lo mucho que contribuyen a la alegría, desahogo y recreación de los habitantes, a su unión y sociedad, y lo que es más, a la conservación de la salud. Que ningún cochero arrime el coche a los árboles, ni corra precipitadamente con las mulas dentro del paseo. Pero en 1808, todas las circunstancias se trastocan.
Del otro lado del Atlántico, España es invadida por Francia y tanto Carlos IV, monarca español, como su hijo y heredero Fernando VII son obligados a abdicar. Napoleón Bonaparte controla la corte de Madrid e impone en el trono a su hermano José I. La inquietud es general. ¿Qué hacer? ¿Cómo proteger al reino de la Nueva España del embate francés? ¿Cómo evitar las órdenes del monarca usurpador? Los miembros del Ayuntamiento de la Ciudad de México, criollos todos ellos, proponen la creación de una junta de autoridades que organice la defensa y garantice la protección de la soberanía para restituirla al monarca cuando recupere el trono. El virrey de la Nueva España, José de Iturrigaray, movido por sus propios intereses, parece inclinarse por la propuesta del ayuntamiento. La creación de la junta parece inminente. Pero las cosas no resultan así. Poderosos sectores, tanto en España como en el virreinato, ven en la creación de la junta peligrosas ideas de autonomía o, peor aún, de independencia. Una silenciosa conspiración comienza a fraguarse. Con sigilo se prepara el golpe. Finalmente, en la noche del 15 al 16 de septiembre de 1808, el virrey Iturrigaray es hecho prisionero y destituido. Se detiene también a los principales miembros del ayuntamiento y uno de ellos, el licenciado Francisco Primo de Verdad y Ramos, aparece muerto en su celda poco después. Los acontecimientos de 1808 dividen a las élites novohispanas, sacan a la luz antiguas ofensas y hacen más visibles las limitaciones e injusticias que se padecen, como la restringida participación de los criollos en los puestos públicos, la acotada influencia de la Iglesia novohispana, o el monopolio de la corona en algunas ramas sumamente lucrativas de la actividad económica, además de la reducción del control de la Nueva España sobre sus territorios provinciales con la creación del sistema de intendencias, el envío de funcionarios venidos de la península y el empobrecimiento cada vez mayor de los pueblos de indios. Y bien, como pudimos ver en el video, y que ustedes ya estudiaron, el inicio de la lucha por la independencia fue producto de diversos factores, tanto internos como externos. Y el resultado de esta combinación de factores estalló la madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando el cura Miguel Hidalgo dio el llamado Grito de Dolores. Y según recuerdo, termina el 27 de septiembre de 1821, 11 años después, con la entrada triunfal del ejército trigarante, encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero en la Ciudad de México. Exactamente, Jenny. Y el Acta de Independencia del Imperio Mexicano fue firmada el 28 de septiembre de 1821. Y ahí se estableció que el territorio de la Nueva España sería reconocido como un imperio. Como vimos en el ciclo escolar anterior, la lucha por la independencia se ha dividido en 4 fases, y en cada una de ellas encontramos liderazgos que buscaron terminar con el dominio de la corona española. Su consumación con la firma del Acta de Independencia, Nueva España dejó de ser una colonia para convertirse en un país independiente, que adoptó una forma de gobierno monárquica encabezada por Agustín de Iturbide, que fue proclamado emperador. Así es, pero a ver, ¿se han preguntado qué pasó después de que se declaró la independencia de nuestro país? Ah, muy buena pregunta, maestra. Yo creo que fue una situación bastante complicada, porque había distintos grupos sociales y, como vimos en las últimas clases del curso pasado, la consumación de la independencia fue una conciliación de intereses entre bandos opuestos que tuvieron que ceder y que muy bien representaban Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. Y esto debió haber repercutido a la hora de gobernar. Claro. ¿Te parece si vemos el siguiente video para conocer un poco más sobre la vida después de la independencia? Sí, vamos. El 27 de septiembre de 1821 fue una jornada de júbilo popular. El ejército de las 3 garantías entraba solemnemente a la Ciudad de México, tomando una misma bandera que representaba la religión, la independencia y la unión de todos. Las fuerzas realistas y las últimas tropas insurgentes habían concertado la paz. Se alzaron arcos triunfales y coronas de flores. Resonaron los cantos, la música y las esperanzas. Los 3 siglos de dominación española habían terminado. Era el primer día en la vida del México independiente.
nacer o morir. Con intereses diversos y hasta contradictorios, los grupos de poder económico del último periodo virreinal, el clero, la sociedad, los intelectuales, el pueblo entero, habían coincidido en que se consumara la independencia de México. Ahora, la tarea de construir la nación iba a ser muy ardua. Tras 11 años de guerra, la economía estaba paralizada. La agricultura, la industria, el comercio reducidos al mínimo. Sin virreyes enviados desde España para gobernar en nombre del monarca, estructurar un Estado y un sistema político tomaría 3 décadas de aprendizaje entre las mayores dificultades. Derivada de los acuerdos del Plan de Iguala, el Acta de Independencia proclamó la soberanía de una nación que tomaba el nombre de Imperio Mexicano. Sería una monarquía constitucional moderada por el Congreso que fue prontamente constituido. La primera dificultad fue la elección de un emperador mexicano. El general Agustín de Iturbide, jefe antiinsurgente que de última hora había concertado las alianzas, era aclamado popularmente como el Libertador. Con el apoyo de las tropas acuarteladas y una muchedumbre animosa, fue coronado como Agustín I. Iturbide se vio encabezando un vasto imperio, casi incomunicado con sus regiones del norte. Las arcas estaban prácticamente vacías, pero se acuñaron monedas con su efigie y el escudo imperial. Fue, por cierto, cuando por primera vez en México se imprimió papel moneda como instrumento de pago. En enero de 1823 comenzaron a circular, muy efímeramente, billetes de 1, 2 y 10 pesos. Aunque alcanzó a ser retratado como un héroe de gloria napoleónica, el emperador duró solo 10 meses en el trono. Ante rumores de conspiración y voces republicanas cada vez más insistentes, Iturbide se atrevió a disolver el primer Congreso y fue presionado a abdicar en marzo de 1823. Nuevamente reunidos, los diputados coincidieron en algo fundamental. México sería una república. Surgió entonces la polémica que dividió permanentemente a los políticos de la primera mitad del siglo. Adoptar un régimen centralista con un mando fuerte y concentrado, o bien el sistema federal, que aceptaba la existencia de gobiernos estatales autónomos. En 1824 triunfó el federalismo. El Congreso promulgó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. En términos de extensión, era el país más grande de la América española. Se estableció la división de poderes y se declaró la religión católica como la única oficial. Don Guadalupe Victoria, veterano insurgente, asumió la presidencia con estas palabras: La independencia se afianzará con mi sangre y la libertad se perderá con mi vida. Antes de que fueran formalmente partidos políticos, las corrientes se congregaban en torno a la masonería, organización de origen europeo, a la que se ingresaba con un ritual de iniciación, jurando lealtad a particulares principios morales y filosóficos. En México se difundió a través de 2 grupos o logias con gran influencia en los ámbitos del gobierno y en pugna por el poder: la escocesa, centralista, y la yorquina, que abanderaba el federalismo. Solo con el tiempo se unificarían como un círculo de índole liberal. El escudo de la República confirmó la imagen ya para entonces emblemática del águila posada sobre un nopal. La postura del águila cambió y los diseños variaron a lo largo del siglo, pero la mexicanidad refrendó su insignia basada en un origen ancestral. Aunque el nacionalismo incipiente y romántico revaloraba el pasado, el universo distante de la civilización mesoamericana tardaría mucho tiempo en ser conocido con alguna profundidad. La arqueología estaba en pañales. El México antiguo yacía bajo las ciudades o entre la vegetación de las selvas, y sobre todo en la memoria de la población indígena, mayoritaria en aquella época, pero segregada por las antiguas leyes virreinales que la arrinconaron socialmente hacia la servidumbre. Igualdad y ciudadanía eran nociones apenas incipientes en el país. En la práctica, los diputados del Congreso representaban al clero, al ejército, los terratenientes, los dueños de las minas, los intelectuales y letrados.
Para votar era necesario saber leer y escribir, y el analfabetismo seguía generalizado entre el pueblo llano, que no adquirió participación política. Poco antes de morir, el escritor y periodista José Joaquín Fernández de Lizardi escribió irónicamente: Dejo a los indios en el mismo estado de civilización, libertad y felicidad a que los redujo la conquista, siendo lo más sensible la indiferencia con que los han visto los congresos. Los Estados Unidos y algunas potencias europeas reconocieron al Estado mexicano. España, empero, se resistía. Todavía en 1829, en un intento de reconquista, desembarcó en Tamaulipas una expedición española que terminó capitulando frente al ejército comandado por Antonio López de Santa Anna. En 1833, el general Santa Anna fue electo presidente. Desde tiempos de Iturbide habían comenzado el protagonismo y el poder personal de este hombre contradictorio y en lo sucesivo no muy brillante como militar. Héroe transitorio y finalmente dictador extravagante, lo cierto es que Santa Anna ascendió a la presidencia 11 veces. Su personalidad lograba seducir a las masas y a él lo seducía la ostentación de la toma del poder. Apasionado por los juegos de azar y las peleas de gallos, solía retirarse a su hacienda cercana a Veracruz, dejando a otros las riendas de la administración. El pueblo a veces se pronunciaba a su favor, a veces en su contra. Fue derrocado y repudiado, pero luego vuelto a llamar, y a pesar de torpezas e irresponsabilidades, conseguía recobrar su prestigio entre las élites. Bueno, pues, como vimos en el video, las primeras décadas del nuevo país independiente, o sea, de México, se caracterizaron por una gran inestabilidad política entre los nuevos grupos formados, porque había graves conflictos internos y externos y sobre todo por una gravísima situación económica. A lo largo de esta clase, recordamos las características de las últimas décadas del siglo XVIII y los primeros años del siglo XIX de Nueva España, que jugaron un papel importante para el estallido de la lucha por la independencia. Para ello, nos apoyamos en el primer video, en el que vimos cuál era el contexto social aquí y en España. Además, con apoyo del segundo video, comenzamos a observar las dificultades a las que se enfrentó México a partir de la tercera década del siglo XIX en la búsqueda de una forma de gobierno que lo consolidara como nación. Hasta aquí hemos llegado con la primera clase que nos muestra un panorama general de cómo fue el tránsito a partir de la lucha por la independencia de la Nueva España al primer imperio mexicano y los primeros años del México independiente. Les esperamos la próxima clase para seguir con este interesante recorrido. Maestra Cecilia Vargas, yo no puedo esperar ya por nuestra siguiente clase porque se va a poner muy interesante. ¡Qué emoción, Jenny! Así será. Nos vemos en la siguiente entonces. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con un recorrido por la independencia de México de historia de quinto grado y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Vamos a la materia siguiente. Nos vemos en la próxima, pero antes vamos a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. ¡Nos vemos!